elección sabiendo que me podían hacer fraude y me lo hicieron. Fui a la Cámara de Diputados a pedir la nulidad de la elección sabiendo que podían negármela y me la negaron. Entonces es donde Madero se convierte en gigante. Dice Madero: no sería yo hombre si no convoco al pueblo de México a las armas. Y el plan dice que es el 20 de noviembre a las 6 de la tarde el inicio de la revolución. Y yo sostengo que los mexicanos somos impuntuales porque todos los que empezaron a las 6 de la tarde se los llevó la tía de las muchachas. Entonces, sirva esta anécdota de entrada para plantear que nosotros tenemos procesos cíclicos como todas las sociedades. 1810 se hizo la independencia, 1910 la revolución, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, entramos a 2015 y yo le digo a la gente de México: ya nos tardamos, es el momento de hacer un profundo proceso de transformación en el país. ¿Por qué? Las razones son muchas, los agravios son grandes hacia el pueblo de México. En este momento la gente tiene la atención sobre lo que ha sembrado la conciencia nacional, que es la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en Guerrero, muchachos de un promedio de 19 años, quienes fueron la noche del 26 de septiembre desaparecidos desde hace 4 meses. El gobierno oculta un crimen de Estado que hay detrás de esa desaparición, porque no puede ser que la inteligencia del Ejército, de la Marina, de la Secretaría de Gobernación no sepa qué sucedió esa noche ahí. Han querido inculpar al alcalde, no le da a un alcalde el poder para hacer una barbaridad de ese tamaño. Y esa desaparición, reitero, ha simbrado la conciencia nacional porque se suma a más de 200,000 desaparecidos y a un número muy grande de asesinatos impunes que se han venido dando a lo largo y ancho del territorio nacional, pero que han aparecido, dicen las autoridades, como crímenes del narco. Y entonces decir fue el narco es decir, ya no haremos más, hay impunidad, no pasa nada, y eso no puede seguir siendo aceptado. Son muchachos que, reitero, de origen muy humilde y que querían ser maestros, y que 3 de ellos fueron asesinados la noche del 26, uno brutalmente torturado, desollado antes de ser asesinado, y esos crímenes están impunes, los cadáveres están ahí, no hay duda de que fueron asesinados. 3 más que no eran normalistas, que también fueron asesinados, y a 4 meses de los hechos esos crímenes siguen impunes. Eso ha generado que millones de personas a lo largo y ancho del país hayan salido con 2 consignas fundamentales: vivos se los llevaron, vivos los queremos, exigiendo la aparición con vida de estos jóvenes normalistas y exigiendo la renuncia de Enrique Peña Nieto. Nosotros desde hace poco más de 2 años hemos insistido en la necesidad de la renuncia de Enrique Peña Nieto. De hecho, vine aquí a Las Vegas hace como 2 años y dije lo que iba a pasar. Me decía un compañero: parecía que tuvieras una bola de cristal. No, estamos atentos a lo que está sucediendo en el país. Peña Nieto había dicho que iba a hacer una reforma petrolera que implicaba la entrega de la riqueza natural más importante que tenemos a las empresas transnacionales. Eso es un daño bárbaro al país, porque, contrario a lo que han venido diciendo, Petróleos Mexicanos, Pemex, es una de las empresas más poderosas del mundo, es la empresa 36. Pemex produce 2,5 millones de barriles de petróleo crudo al día, 2,5 millones, sin fallar. Le estábamos ganando antes de la caída del petróleo $90 a cada barril de petróleo. O sea, Pemex está produciendo 225 millones de dólares al año, 82,000 millones de dólares al año, porque Pemex es como las mujeres, no descansa nunca, trabaja los 365 días del año.
Entonces tú multiplica 225 por 365, 82,000 millones de dólares. ¿De dónde sacan que Pemex no era rentable? Si entre 2000 y 2012 le dio al país 687,000 millones de dólares. Es evidente que este es uno de los pilares fundamentales de la economía nacional. Aporta a México el 40% del presupuesto nacional. Eso quiere decir que una de cada 3 escuelas, una de cada 3 hospitales, una de cada 3 carreteras han sido construidas con dinero del petróleo, y evidentemente suicida la decisión que Peña Nieto tomó de regresar a las transnacionales del petróleo esta riqueza tan importante. Estuve en Vancouver, en la Columbia Británica, en la universidad, y decía una profesora estadounidense de Houston con una arrogancia increíble, decía: es que nosotros les vamos a llevar la tecnología, casi decía que nos iban a llevar la civilización nuevamente. Pemex vende tecnología. Dijeron que no teníamos la tecnología para entrar a aguas profundas. Les entregaron aguas profundas, aguas someras, tierra firme, ductos, refinación, petroquímica, todo. Hasta las gasolineras están abiertas para que lleguen las transnacionales del petróleo. Entonces yo le platicaba a esa profesora una anécdota de un hombre, Ocampo Torrea, que es especialista en materia de refinación, y estando en una reunión con representantes de las transnacionales, discutiendo, un inglés arrogante también le decía: pero es que México es subdesarrollado. Y entonces Ocampo Torrea le contestó: no, en materia petrolera somos de primer mundo, estamos a la par de cualquiera de las transnacionales. Y entonces el mismo inglés le dijo, más arrogantemente todavía: and what about the corruption? Y entonces Ocampo Torrea le contestó: no, en eso sí somos subdesarrollados. Nosotros no invadimos países, no tiramos gobiernos, no matamos presidentes, no hacemos barbarie en ningún sentido. Entonces, la verdad es que se ha sustentado una campaña de mentiras la entrega de petróleos mexicanos. Nosotros, si necesitáramos la tecnología, la compraríamos. Cualquier petrolera del mundo es lo que hace cuando no tiene la tecnología. Pongo un ejemplo más. Pemex no tenía la tecnología para entrar a aguas someras. Hoy el petróleo que producimos, 70% se produce en aguas someras. Bueno, Pemex compró la tecnología y hoy somos el primer productor en aguas someras del mundo, el más eficiente. Entonces, es falso que nosotros requiramos tecnología, que necesitemos inversión. 10,000 millones de dólares va a ser la inversión de las transnacionales de petroleras. Pemex en un año produce 82,000 millones de dólares. 10,000 es nada. Es lo necesario para una refinería. No es una inversión importante. Entonces, esta decisión de Peña es contraria a los intereses nacionales. Ha liquidado los derechos de los trabajadores. Acabó con un pilar fundamental de la Constitución, que es el artículo 123, que le daba a los trabajadores derecho a seguridad social, a vacaciones, a aguinaldo, a pensión o jubilación. Todo eso ha desaparecido. Han dicho ellos, como en Estados Unidos, pago por hora. Pues sí, pero un pequeño detalle. En Estados Unidos pagan $8 la hora y en México pagan 8 pesos. Es una pequeña diferencia. Hoy que el dólar está a 15 pesos, están pagando 50 centavos de dólar la hora. No hay punto de comparación. Y tampoco me parece que el esquema de pago por hora sea el mejor esquema para los trabajadores ni de Estados Unidos ni de ningún país del mundo. Deben ir acompañados de una serie de garantías y derechos sociales y laborales que me parece deben respetarse en todos lados. Está liquidando la educación pública. 3,5 millones de jóvenes no tienen acceso a la universidad en México. 3,5 millones. Eso es una barbaridad. Cualquier joven que quisiera estudiar en México debería tener asegurado un lugar en las universidades públicas del país. Y las universidades públicas deberían ser de excelencia, de primera, con comedores, con becas, que es lo mínimo que nuestro pueblo debe tener. La violencia del narco.
que ha bañado de sangre el país, el desmantelamiento de la planta productiva del campo y la ciudad. Es una desgracia la situación que se vive en México en este momento. No hay prácticamente rubro alguno que tú puedas revisar en que esté funcionando de manera eficiente el gobierno en turno, y a esto tienes que sumarle los niveles de ilegalidad, de injusticia, de impunidad y de corrupción. Los últimos escándalos de corrupción en que se ha envuelto Enrique Peña Nieto son verdaderamente monumentales. Prácticamente todos los expresidentes de México, a excepción de Lázaro Cárdenas y Ruiz Cortines, han salido muy ricos de la presidencia. Bueno, Peña Nieto no llevaba ni 2 años cuando salió el escándalo de la casa de Sierra Blanca, de Sierra Gorda 150, una casa de cerca de 100 millones de pesos. Cuando el escándalo se destapó, Enrique Peña Nieto, en vez de salir a explicar, no tenía explicación esta casa, pero en vez de dar la cara frente a esta situación, mandó a su mujer por delante, a la señora Rivera, y nos salieron con que la señora Rivera gana más que Meryl Streep o que Brad Pitt o que cualquier actor famoso en los Estados Unidos. Ahora resulta que deberían irse a trabajar a Televisa en vez de trabajar en Hollywood, donde se supone que tienen mucho mejores salarios. Pero no fue el único. Apareció un departamento de cerca de 60 millones de pesos en Miami, por el cual han pagado solamente de impuestos cerca de $250,000, ¿no? Y ese departamento lo compró la señora Rivera a crédito a 15 años, pero apenas 5 meses después de haberse casado con Enrique Peña Nieto fue liquidado de contado, lo cual no tiene ninguna justificación. En esta semana Wall Street Journal ha sacado un nuevo dato sobre una casa en Ixtapan de la Sal que, siendo gobernador, le vendió de manera muy económica a cambio de contratos por 100 millones de pesos, o sea, 100,000 millones, no recuerdo la cifra exacta, perdón, pero es una nota que acaba de salir esta semana de una empresa beneficiada por Enrique Peña Nieto durante su mandato como gobernador del Estado de México. Y de igual manera, Luis Videgaray fue señalado de una casa en Malinalco que le dio la empresa que ha sido la empresa privilegiada en contratos asignados de manera directa por el actual gobierno federal en México, la famosa empresa IGA. Entonces, tú tienes, por un lado, un nivel de corrupción muy fuerte, un nivel de deterioro muy serio, una falta de credibilidad en las instituciones, porque además el Congreso ha estado votando cosas contrarias al pueblo, aumentando los impuestos, rematando el patrimonio nacional, validando una serie de reformas que ellos llaman estructurales, que son neoliberales, totalmente contrarias a los intereses de la mayoría de la población. Y tienes, por si esto no fuera suficiente, un aparato de justicia absolutamente corrompido, donde las decisiones que se toman no son apegadas a derecho y están violentando la legalidad, la justicia y la más elemental de las decisiones con sentido común, ya ni siquiera apegadas a derecho. Tienes pues un escenario sumamente deteriorado, y a partir de Ayotzinapa otra vez tienes una creciente inconformidad ciudadana, un movimiento popular cada vez más rebelde, cada vez más duro en la crítica y cada vez más firme en la exigencia de la renuncia de Enrique Peña Nieto. Es cierto que en los meses de diciembre se dio una especie de impas, una especie de receso, donde la fuerza de las movilizaciones bajó, yo diría que de manera natural, por las fechas que representan estas reuniones familiares, esta convivencia en otra lógica, y que hizo que la presión hacia el gobierno disminuyera. Sin embargo, esa inconformidad está ahí. En las primeras giras que ha hecho Peña Nieto por diversos puntos del país, señaladamente en Ciudad Juárez,
en Puebla, en Veracruz, en Boca del Río, ha habido manifestaciones importantes, sobre todo de jóvenes que están exigiendo su renuncia y que invariablemente fueron reprimidas por las fuerzas policíacas. Entonces, y todo este escenario toma una complejidad adicional porque este año hay elecciones para renovar los 500 diputados de la Cámara de Diputados. Yo les recuerdo que el poder legislativo está formado por el Senado, que se elige por 6 años en el mismo momento que se elige el presidente. Esto es, se eligió en 2012 el Senado para los próximos 6 años junto con el presidente, y la Cámara de Diputados se renueva cada 3 años, esto es en el 2015 y luego en el 2018 nuevamente. Les recuerdo también que hasta el día de hoy no hay reelección en el Poder Legislativo. Tienen que esperar un periodo los legisladores para poder regresar al Congreso y por lo tanto se renueva la totalidad de los 500 diputados en esta elección de 2015. Se va a un escenario, como ya lo dije, de mucha inconformidad y de una fuerte campaña de los medios que descalifican todo lo que tiene que ver con política. Dicen que todos los políticos somos corruptos, que todos los partidos políticos somos iguales, que no hay diferencia de ningún tipo y que todo debe ser rechazado. Una política perversa que busca en realidad favorecer al PRI y a la derecha, porque la gente que no votaría es la que está inconforme con el PRI, y al no votar facilitaría que el PRI tenga mayoría en la Cámara de Diputados. Esa es mi posición frente al llamado a no votar. Lo están planteando como un boicot, lo están planteando como un acto de rebeldía, pero en las leyes mexicanas no se contempla que si hay un alto porcentaje de abstencionismo, las elecciones sean anuladas. Puede no votar, lo acaba de declarar el presidente del órgano electoral, Lorenzo Córdoba, dijo que si votara el 5% del electorado, habría autoridades legales y legítimas, porque efectivamente no hay ningún planteamiento en la ley que invalide una elección por baja que sea su participación. Quienes están impulsando el voto en blanco, el voto nulo, quienes están impulsando la no participación de la gente, no se hacen cargo de esto y dicen que lo que buscarían sería quitarle legitimidad a las autoridades. Y yo les digo, pero si no tiene legitimidad Peña Nieto, pero si el Congreso no tiene legitimidad, no necesitan dejar de votar para que pierdan una legitimidad de la cual carecen. Y no es una medida verdaderamente eficaz la no participación electoral, porque lo único que harán es anularse en cuanto a la determinación del voto. Cierto es también que en pleno siglo XXI el voto no se respeta en nuestro país. Me parece que, bueno, Estados Unidos no anda muy lejos del tema, también es un sistema electoral sumamente frágil, por decirlo suave, pero el asunto es que en pleno siglo XXI no puede ser que no se respete el voto de la gente. En pleno siglo XXI no puede ser que no haya una validación democrática de las autoridades a través del voto y que no haya la certidumbre de que ese voto que se emite se va a contabilizar y se va a respetar. Nosotros tenemos la experiencia por lo menos de 3 elecciones presidenciales donde la izquierda ganó y no fue reconocido el triunfo. En 1988 con Cuauhtémoc Cárdenas y en 2006 y en 2012 con López Obrador. Sé que en el turno de las preguntas pudiera alguien plantear, ya lo responderé más puntualmente todavía, que la diferencia de la elección en 2012 no fue tan cerrada como la del 2006 y que pudiera poner en duda de que en 2012 hubiésemos ganado también. Es un debate importante que, si se cree que vale la pena profundizar en las preguntas, pudiera tomar más tiempo para explicar el por qué sostengo que ganamos también en el 2012. La elección del 2006 fue una diferencia de 211,000 votos, más o menos, casi 15 millones de votos para la derecha con Calderón, casi 15 millones de votos para Andrés Manuel López Obrador. Ahí no tengo yo ninguna duda de que ganamos ese proceso electoral y no se reconoció el triunfo de la izquierda. Lo que les quiero decir, en resumen, es que desde mi punto de vista, el
acceso a la presidencia de la República por la vía electoral está cancelado. En el caso de México está cerrado, y considero que lo que hay que hacer no es renunciar a la vía electoral, sino abrirla a través de una rebelión de la gente, a través de un proceso de ejercicio firme de los derechos mediante la desobediencia civil, que va no solamente al ejercicio firme de los derechos, sino a la franca desobediencia del marco legal existente, donde mi planteamiento se encamina a parar todo, a que la gente no va a trabajar, no va a la escuela, no va de compras 3 o 4 días. Es un ejercicio de poder no violento enorme, no lo resistiría el gobierno de Peña Nieto, caería, pero no es una experiencia que se haya desarrollado en México, no es una forma de lucha que se haya logrado intentarse en nuestro país, y por lo tanto la discusión, la valoración sobre ella pues va en un proceso todavía no lo suficientemente maduro. Las grandes movilizaciones populares, esas sí están, reitero, sobre todo a raíz de la desaparición de los 43 normalistas, y la crisis política que se vive en México es sin precedentes. Enrique Peña Nieto sostiene que no hay de qué pida perdón y que no hay nada de qué preocuparse, pero su nivel de credibilidad yo creo que no debe estar arriba del 20% de los sondeos que se realizan en el país. Entonces, tienes una crisis económica muy aguda, con la devaluación, con la caída del precio del petróleo, con el endeudamiento, con la corrupción y la impunidad que existe, y tienes por otro lado un sector creciente de la población sumamente irritado, exigiendo la renuncia de Peña Nieto y con un nivel de tensión y de polarización muy preocupante. En este escenario, voy cerrando, electoralmente hablando, la gente no tiene opción, porque, y lamento decirlo además, porque yo soy un hombre de izquierda y aspiraría a que la izquierda electoral fuera un polo de atracción para la gran inconformidad social y política que hay en el país. Sin embargo, esto no se está dando así porque vamos divididos a esta elección intermedia. Morena, nuevo partido formado por Andrés Manuel López Obrador, va por un lado. El PRD, que ha sido la izquierda electoral más importante hasta este momento en el país, va por su lado en una alianza parcial con el Partido del Trabajo y con un enorme nivel de descrédito popular por sus acuerdos justo con el gobierno de Peña Nieto, el famoso Pacto por México, que validó prácticamente todas las reformas neoliberales a excepción de la privatización de Pemex. El PT, como ya lo dije, va en una alianza parcial con el PRD y finalmente Movimiento Ciudadano. Entonces, no hay la condición de que la gente pudiera decir, si yo voto por tal partido puede tener mayoría en la Cámara, puede echar atrás las reformas neoliberales y puede generar además una oposición muy sólida al gobierno de Peña Nieto. Creo que en este momento, inclusive la gran movilización social, la gran protesta ciudadana viaja por un carril y la organización político-electoral partidaria de la izquierda viaja por otro carril. Se encontrarán en algún momento, yo esperaría que así fuera. A mí me parece que un partido de izquierda que quiera ser verdaderamente arraigado en nuestro país tiene que ser un instrumento de organización y lucha de la gente y no solamente un instrumento electoral, pero en este momento no se ven fáciles las cosas. Y para acabar de presentar este escenario tan difícil que estamos viviendo en México en este momento, yo les diría que Andrés Manuel López Obrador, que sigue siendo el líder más importante de la izquierda, más lento, perdón, decía yo, en este momento Andrés Manuel López Obrador, que es el líder de la izquierda más importante del país, no está planteando una rebelión de la gente. Lo que está planteando es ir a la elección en el 2015, que él va a ser candidato en el 2018 y que si él llega a la presidencia de la República,
entonces dará marcha atrás a todo el daño que se está haciendo en el país. No hay auditorio. Yo recorro universidades públicas y privadas en México, voy a plazas públicas, voy a reuniones con diversos sectores de la población. No hay un solo auditorio en México al que yo haya ido, donde yo le pregunte a la gente, a ver, ¿alguien aquí cree que si en 2018 ganamos la presidencia, Peña Nieto se va a quitar la banda presidencial y se la va a dar a Andrés Manuel? No he encontrado un auditorio que me diga que eso va a suceder. Todo el mundo piensa en México que en 2018 va a volver a haber fraude, que aunque ganemos la elección, Peña no reconocerá. Y entonces yo le pregunto a la gente, ¿por qué seguir por ese camino? ¿Por qué reiterar en una ruta que sabemos que no va a lograr sacar al país de la situación en que se encuentra? Por ello yo insisto en precisar que no estoy proponiendo renunciar a la vía electoral, porque esa conclusión se podría tomar de lo que estoy diciendo. No, yo lo que propongo es que abramos la vía electoral en México a través de la rebelión de la gente, de una rebelión no violenta. Yo reitero además mi convicción de que la transformación de México se debe dar de manera no violenta, no por timorato, sino porque creo que el camino violento, el camino de las armas, es un camino de mucho dolor, de mucho sufrimiento para nuestro pueblo, que implicaría además un proceso muy largo de lucha. La última rebelión armada exitosa fue la de 1910, y duró 10 años. Si tomamos como inicio 1910, pero si hablamos de los 3 intentos previos, son más de 10 años. Y el número de gente que murió fue cerca del 20% de la población. O sea, sería un camino muy doloroso y muy incierto de cualquier manera. Entonces yo cierro, para pasar a las preguntas, no hacer un soliloquio, planteando que a pesar del negro panorama aquí presentado, yo estoy convencido de que vivimos los inicios del proceso de transformación en el país, que en México hay una rebelión ya en movimiento que va a acabar por realizar una profunda transformación en el ámbito económico, político y social. Hay gente que me pregunta, ¿y te lo va a permitir Estados Unidos? Yo le digo, no le vamos a pedir permiso. Somos una nación independiente y soberana y vamos a ejercer nuestra independencia y nuestra soberanía con determinación y con firmeza. Creo que siendo la 13ª economía del mundo, podemos lograr lo que un gran revolucionario mexicano llamado Ricardo Flores Magón, que murió, por cierto, en una cárcel de Estados Unidos, perseguido, cuyo único delito fue pensar diferente. Ese gran revolucionario mexicano decía que el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz. Y creo que eso es lo que tenemos que lograr en nuestro país. ¿Cómo? ¿Qué planteamos? Pues muy sencillo, que la gente tenga empleo y su empleo sea bien pagado, tenga contrato colectivo, derechos sociales, pensión, jubilación, vacaciones, aguinaldo, seguridad social. Que la gente tenga todos, por el simple hecho de ser seres humanos, acceso a los servicios de salud. Que no haya un solo mexicano que carezca de los servicios de seguridad social. Que la gente en México coma 3 veces al día, no es mucho pedir, y que tenga acceso a vivienda, que haya justicia y libertad, y como decía mi abuela, lo que sobre pa' pulque, o sea, con eso sería suficiente. Me parece que eso es lo que estamos planteando. No es ninguna utopía, no estamos pensando en ningún esfuerzo irrealizable, no estamos planteando
ninguna cosa que vaya fuera de la justicia social más elemental. Y me parece que siendo la 13ª economía del mundo es perfectamente realizable. Tenemos petróleo, somos el principal productor de plata del mundo desde hace 500 años. Tenemos minerales, tenemos tierras fértiles, tenemos agua, tenemos tantas cosas y tenemos más de 110 millones de mexicanos que trabajan 10 horas al día, según la Organización Mundial del Comercio, no según yo. Entonces somos un pueblo muy trabajador. Me parece que podemos, poniendo el país de pie, generar condiciones para el desarrollo de los potenciales de todo nuestro pueblo. Y me parece, finalmente, no quisiera terminar sin decirlo, que estamos obligados, también desde nuestro país, a exigir justicia y respeto a todos nuestros paisanos que de este lado de la frontera trabajan y aportan a la riqueza de este país. A mí me parece que no estamos pidiendo una política migratoria que nos haga un favor, ¿no? Toda la comunidad mexicana aporta con su trabajo a la riqueza de este país, pero además, más de la mitad del territorio de lo que hoy conforma Estados Unidos nos fue arrancado en una guerra ilegal, en una guerra arbitraria. Hay un abogado mexicano, Chávez, que tiene un libro que se llama Heridas que no cierran, y en él sostiene una tesis que a alguien le puede parecer atrevida, pero que es una tesis de derecho básico, que es que si alguien te despoja por la fuerza de tu propiedad, ese es un acto ilegal. Si yo en este momento a alguno de ustedes les pongo una pistola en la cabeza y les digo, véndeme tu carro en $100, ustedes me dicen, pero te lo doy en 50. Pero si quieres llevártelo regalado, adelante. No, les voy a decir yo, no soy abusivo, ten $100 y me llevo su auto. Eso es un robo. Eso técnicamente es un robo. Bueno, eso es lo que hicieron con la mitad del territorio nuestro. Y ese territorio debe declararse territorios ocupados. Territorios ocupados, y como tal, todo mexicano que viva en esos territorios ocupados, su derecho debe ser respetado, porque él está en su tierra, él está en su territorio, él está en su país y debe ser considerado como tal. Mientras los órganos de justicia internacional dirimen sobre el estatuto final de esos territorios. No puede ser que a la gente se le persiga como si fuera un delincuente por querer trabajar, por aportar a las riquezas de una sociedad, y que se le trate con racismo y con clasismo. Y me parece que si un gobierno nuestro tuviera una posición firme y digna de esas características frente al gobierno de Estados Unidos, la condición de nuestros compatriotas en este país sería mucho mejor. Pero también los mexicanos de este lado de la frontera tienen que alzar la voz frente a las injusticias. ¿Cómo pueden ayudar? Defendiéndose, uniéndose, planteando la justicia de sus demandas, del respeto a sus derechos y la importancia del trabajo que realizan en este lado de la frontera. Estas son las posiciones que yo defiendo en todos los lugares a los que voy. Este es el mensaje que en esencia doy tanto en México como fuera del país, con las comunidades de compatriotas con los que me reúno. Y yo, al haber llegado tarde, no empecé por donde debía haber empezado, pero por ahí termino, agradeciendo a las autoridades de la universidad la invitación y agradeciendo muchísimo al profesor que además hoy está haciendo de traductor simultáneo, el haber logrado este espacio y el habernos invitado a compartir con ustedes nuestros puntos de vista. Entonces estaría a sus órdenes para las preguntas, las críticas o los comentarios que tuvieran, de tal forma que, reitero, no se vuelva un soliloquio, sino tengamos un intercambio de puntos de vista. Y yo plantearía entonces esta forma, si ustedes están de acuerdo, que abramos una ronda de 5 preguntas o comentarios puntuales y que yo los respondo en bloque, porque puede ser que algunas preguntas
liguen, y además para que yo no haga remonte en cada respuesta, y después de esas 5 preguntas, si hay ganas, interés de una segunda y última ronda, lo hacemos, o si no, ahí terminaríamos la charla. Yo estoy a sus órdenes para las preguntas que tengan. Dejen, tomo nota, pues si no va. Me pregunta Manuel si no temo por mi seguridad. Bueno, yo no soy Biule. Pues claro que me da miedo. O sea, a mí hay gente que me dice que yo soy muy valiente y yo les digo, pues yo me reviso y tengo lo mismo que ustedes. Y las mujeres tienen más. Yo creo que lo que todos tenemos miedo y nadie queremos morir. Yo soy ateo. Los creyentes por lo menos tienen el consuelo de que si se mueren van a ver el rostro de la divinidad por la eternidad. Yo ni ese consuelo tengo, entonces menos me quiero morir. Pero ello no quita el que yo me comprometa con lo que hay que hacer. Pero me parece que una forma de protegerme es haciendo lo que hago. Al gobierno le costaría mucho hacerme algo. Sería evidente que fueron ellos y generaría un problema serio, me parece, si ellos cometieran la torpeza de hacerme algo. Pero no hay garantía de nada. Te pueden hacer, te pueden desaparecer, te pueden meter un tiro, te pueden encarcelar en cualquier momento. Hay más de 200,000 personas desaparecidas en el país. No estaban levantando la voz, no estaban luchando, no estaban criticando a Peña Nieto, no estaban haciendo nada. Fueron a la escuela y ya no regresaron, fueron a trabajar y ya no regresaron, salieron a comprar algo y ya no regresaron. No puedes estar pensando en tu seguridad para hacer las cosas, tienes que hacerlas, punto. Porque además uno nunca sabe ni en qué momento ni en qué circunstancia va a abandonar este mundo, entonces no se puede vivir con miedo, se tiene que superar ese temor natural que se siente. No comparto la segunda pregunta, no sé, dijiste Víctor Sánchez, no comparto, Víctor, tu percepción, o sea, tienes razón en parte, pero no la comparto en esencia. Creo que se ha subestimado a nuestro pueblo. Nuestro pueblo es un pueblo bravo, es un pueblo de lucha. Le han lastimado la dignidad, le han lastimado la autoestima. La televisión es veneno puro. La gente pobre en este momento está recibiendo del gobierno federal, con dinero público, pantallas planas de televisión. O sea, no tienen acceso a educación, no tienen acceso a salud, no tienen acceso a vivienda. Es más, algunos de los que están recibiendo la pantalla plana no tienen ni dónde conectarla, se la van a conectar en el ombligo, yo creo. Y el gobierno les está dando pantallas planas. Es una burla sangrienta, pero es un mensaje claro. La televisión es un instrumento muy poderoso del sistema para la ignorancia, para el desaliento, para la desorganización de la gente. Pero yo comparto con López Obrador cuando dice que tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. La gente está muy indignada. Recorro el país, estoy consciente, tengo el pulso de la indignación de la gente, del hartazgo que hay, de la inconformidad creciente. Lo que la gente no ve es por dónde, porque la han utilizado tantas veces. Hay dirigentes que la han dejado colgadas tantas veces que pues, la gente no acaba de decidirse por un camino. Pero además hay discusión sobre cuál es ese camino. La vía electoral, la vía de la protesta, la desobediencia. Entre propios compañeros estamos planteando posiciones diferentes. Yo no diría que Javier Sicilia es contrario al pueblo, por ejemplo, el poeta al que le mataron un hijo, y él está llamando a no votar. Yo creo que está equivocado. Y la gente que le haga caso y no vote, bueno, pues está luchando, aunque acabe haciéndole el favor al PRI. Entonces no es un problema tan sencillo de solo tratar con la ignorancia, porque nuestro pueblo sí está en un sector importante muy politizado, esto es, con un nivel de conciencia importante.
Pero hay otro sector también muy despolitizado, que es muy peligroso, porque piensa que con posiciones fascistas de matar gente, de desaparecer gente, de violentar cosas, puede transformar la realidad. Y además sus agravios son tantos que el odio que se va acumulando es muy grande. Y yo creo que a nosotros no nos debe mover el odio en un movimiento de transformación, sino nos debe mover la convicción de hacer una sociedad más justa, más humana, más equitativa. En resumen, no se va a olvidar los 43 normalistas. Ese agravio no se puede olvidar. Está muy cimbró la conciencia nacional. No va a ser de que a ver y cuando ve, no. Tú vas a ver y la gente lo va a ver en los días por venir, cuando el gobierno salga a decir ya algo definitivo, lo que sea. Los mataron o no, aparecen y no aparecen, la gente va a reaccionar con muchísima energía. Ese agravio está ahí. Alguien me decía hoy, el 2 de octubre del 68, cuando sucedió la matanza de estudiantes de esa fecha en la Plaza de las Tres Culturas, los medios al día siguiente ni siquiera dijeron algo. Hoy esa no es la condición. Hoy, no solo en México, sino en muchos lugares del mundo, se han levantado voces exigiendo, vivos se los llevaron, vivos los queremos, y exigiendo la respuesta al gobierno de Peña Nieto frente a este crimen de Estado. Yo no creo que esto lo puedan ni resolver ni superar. Sobre el tema, ¿a qué tipo de cambio? Ya lo dije, eso sí lo dije. No estoy hablando, voy a ser maldoso, voy a contarles una anécdota. Cuando yo crecí en una familia muy pobre, me eduqué con mi abuela materna, una india náhuatl que tenía tercero de primaria. Ella insistió que yo fuera a la escuela, a mí la escuela no me gustaba, pero fui. Y mis padres tampoco fueron a la universidad, yo fui el primero en ir a la universidad. Y mi abuela era muy mal hablada. Y un día, yo todavía no me titulaba, me titulé no como Peña Nieto, hice todo lo que tenía que hacer. Y un día me dice mi abuela, carajo Gerardo, ¿para qué te mandé a la escuela? Yo quería que fueras mejor, hoy andas greñudo, te volviste fachoso, mal hablado, ateo y encima comunista, me lleva el demonio, maldita la hora en que se me ocurrió mandarte a la escuela. Y entonces yo le decía, a ver mamá, educación para todos, sí, salud para todos, sí, vivienda para todos, sí, empleo bien pagado, con contrato colectivo para todos, sí, alimentación 3 veces al día, sí, eso es lo que te propongo, de eso estamos hablando. Oye, me gusta esa idea, me decía, claro, ¿a quién no le va a gustar? Como ya lo dije, porque el pueblo no va a tener derecho a vivir y a ser feliz. Eso es lo que estoy planteando. Yo no estoy planteando las figuras terroríficas del comunismo o de quién sabe qué cosa. No, un régimen de justicia, de libertades, de oportunidades, donde la gente, es más, yo aspiro a que nadie viva de los demás, a que todos aportemos a la riqueza del país y todos recibamos lo necesario para vivir con dignidad. Sobre el tema de la preocupación, la pregunta me permite hablar del narco, que no hablamos, que es otro problema. Miren, ahí el gobierno de Estados Unidos actúa con enorme hipocresía. Estados Unidos es el principal consumidor de droga del mundo. Y yo no veo ninguna política policíaca de Estados Unidos para desarticular a las bandas de distribución de droga. Yo creo que aquí en Las Vegas algo de droga consumen, me da la impresión. Yo no veo operativos, no veo nada, ni veo tampoco que el gobierno de Estados Unidos considere el consumo de droga como un problema de salud pública y esté tomando medidas para enfrentar ese problema de salud pública. Los veo tan campantes siendo el principal consumidor de droga del mundo.
pues les hago caso de libre mercado. Si aquí consumen droga, pues nosotros se las vendemos. O sea, ¿qué quieren que hagamos? Lo que necesitamos es que eso se resuelva, en serio. Y ello implica meterse de fondo, porque yo sostengo que el capitalismo actual necesita del dinero de la droga para la reproducción del ciclo del capital. Me explico. Si tú le metes $1,000 a la cocaína, ganas 182,000. 182,000. O sea, es un negocio rentabilísimo. Pero además, el narco es el banco de los empresarios, porque ellos sí tienen liquidez. Todas las operaciones del narco son en efectivo. Ahí no hay tarjeta de crédito, ni cheque de viajero, ni nada, todo es en efectivo, en dólares o en euros. Y por lo tanto, tú requieres una inversión líquida importante, vas al narco. No concibo un solo empresario exitoso, muy poderoso, de Estados Unidos, de México y del mundo, que no esté metido con el narco. De verdad. De ese tamaño está el problema. Y de ese tamaño tiene que ser la respuesta, donde México tiene que hacer su parte, pero no es el único. El libro de 000 de Saviano, reciente, de febrero del año pasado, habla del fenómeno de la cocaína, del tráfico, y de cómo los cárteles mexicanos han desplazado a los cárteles colombianos. Los cárteles mexicanos controlan el 60% del mercado mundial de la coca. Y en ese libro, y con mucha información que yo les recomiendo, plantea un banco que yo ni sabía que existía en Estados Unidos, el Wichita, y que me dicen que es el segundo banco más importante. Pues fue encontrado lavando dinero de manera muy fuerte. Y hagan de cuenta que lavó $100,000 y le cobraron $3,000 de multa. Pues sigue lavando dinero. Si por cada 100,000 te quitan 3,000, es bastante redituable. ¿Me explico? Entonces estás enfrentando un problema de dimensiones muy fuertes. Si tú quieres acabar con el narco, tienes que hacer una política de salud pública y tienes que atacar las líneas de distribución de la droga, llegando a los grandes centros de distribución, a sus cuentas bancarias, a sus empresas, a sus hoteles, a sus centros comerciales, a todo lo que está detrás de este enorme poder económico del capitalismo actual. Sobre el tema de... Bueno, está la pregunta tercera y la cuarta, Giselle, sobre las formas. Dicen pacíficas, yo adrede utilizo no violento, porque cuando uno habla de pacífico la gente piensa que somos mansos tirando a mensos, y no, se trata de actuar con energía, se trata de actuar con firmeza. Gandhi era no violento, y era de una determinación absoluta. Martin Luther King era no violento, pero no eran ningunos timoratos. Impulsaban formas de lucha muy enérgicas, muy contundentes, muy determinadas. ¿Qué es lo que necesitamos? Que el pueblo ejerza su poder, que el pueblo se dé cuenta del enorme poder que tiene y lo utilice en su beneficio para la transformación de sus sociedades. César Chávez la usaba también. Entonces, ¿y sobre qué se le puede exigir a Obama? Yo creo que Obama, igual que Peña, son lacayos de los poderosos. Me parece que sirven a un sistema profundamente desigual. No es un problema personal, inclusive mucho menos en el caso de Obama, porque me parece que las personalidades de Obama y de Peña pues, son considerablemente diferentes. Pero sin embargo, me parece que el caso Obama ha acabado doblegado por los poderosos intereses económicos de Estados Unidos.
Me parece que una gran expectativa la que había sobre él y que los resultados han sido muy menores, por decirlo suave. Entonces, creo que lo que nosotros tenemos que hacer es el poder abajo, con la gente, con nuestros iguales, convencer a la gente de unirse, de organizarse, pero no organizarse en abstracto, sino organizarse para ejercer el poder para transformar nuestras sociedades. Si la comunidad mexicana luchara aquí por sus derechos, de manera firme, de manera decidida, de manera no violenta, estaría aportando enorme a la transformación en México. Porque los mexicanos mismos desde nuestro país estaríamos diciendo, mira, qué admirables nuestros paisanos en condiciones todavía más adversas, porque no están en su país, no están en su idioma, no están en su cultura, están con racismo y clasismo teniendo que enfrentar y están alzando la voz, exigiendo respeto a sus derechos y a su dignidad humana. Yo creo que de esa manera podrían aportar muchísimo. Y de esa manera podrían presionar no solo a Obama, al gobernador, al Congreso, a todo el mundo, para que actuara en beneficio del pueblo de Estados Unidos y de los pueblos que aquí se han ido integrando. Finalmente, sobre una pregunta, es una paradoja. En México la gente tiene credencial de elector y no quiere votar. Y en Estados Unidos los mexicanos no tienen credencial de elector y quieren votar. Es una paradoja. No va a haber voto a los mexicanos en Estados Unidos hasta que no cambiemos el sistema político en México. No va a haber respuesta a ninguna de las justas demandas de la gente en México y en el exterior hasta que no cambiemos el sistema político. Estoy convencido que tenemos que obligar a Peña a renunciar. Y hay gente que me dice, ¿y si renuncia a Peña se compone? No, es un paso necesario. Nuestro país vive un régimen presidencialista y si tú tiras al presidente, el régimen lo que es su columna vertebral es tocado de muerte y te replanteas la forma de organización política. Yo creo que tenemos que obligar a Peña a renunciar, que tenemos que convocar elecciones extraordinarias y que tenemos que convocar a un Congreso constituyente, a una Asamblea del Pueblo, que haga un nuevo marco constitucional basado en la Constitución de 1857 y la de 1917, que es la vigente hoy, pero acrecentando los derechos sociales y las garantías de nuestro pueblo. Yo estoy convencido que es por ahí por donde debemos ir al proceso de transformación. ¿Qué posibilidades hay? Entonces, yo no veo ninguna posibilidad en este momento. Yo no veo en los partidos ningún interés en darles el voto a los mexicanos en el exterior. Y lo que ha habido son caricaturas de formas de participación de la gente que no vive en el país. Entonces, de cualquier manera, yo me llevaré el compromiso, tengo intención de regresar al Congreso y si regreso insistiré en este tema, que es un tema básico. Si los mexicanos en el exterior aportan tanto dinero en divisas desde el exterior, tienen derecho a participar en los asuntos públicos del país, sin duda. ¿Hacemos una segunda ronda o le paramos ahí? Si hay una segunda. Sí. Estaba primero el compañero. Sobre la primera pregunta, compañero. Perdón. Estaba otra pregunta. Sí. Mi nombre es José Rodríguez. Si llegara un partido de izquierda, o ya sea Morena o otro partido, digamos Morena, Sí. se aclararía lo de las muertas de Juárez, de Chiapas, habría alguna solución a ese partido, regresaría y repararía los daños como ahorita de Atenco, o todo lo que ha sido atrás de la corrupción, si habría algún cambio, o que no seguiría igual, el mismo partido sería el mismo que el PRI y el PAN, ¿habría algún cambio? Muy bien. Sí, con esta cerramos.
Yo soy colombiana de nacimiento, pero mexicana de corazón, y yo votaría por usted. ¿Cuál es el motivo de su visita a Las Vegas? ¿Busca de votos? Sí. Muy bien. Sobre la primera pregunta, compañero, las declaraciones que hizo Chedraui y Onésimo Cepeda. Onésimo Cepeda, Chedraui es un obispo ortodoxo y Onésimo Cepeda es obispo católico de Ecatepec. Onésimo Cepeda dijo, pues que si están desaparecidos, están desaparecidos. Así dijo. Yo creo que este par de personajes pues son políticos que están protegiendo a Peña Nieto y al sistema y que salen a la defensa de un crimen de Estado. Se arropan en la vestidura de religiosos, pero Onésimo Cepeda, por ejemplo, es conocido por sus vínculos con Salinas, con el propio Peña Nieto, con Jan González, con Montiel, que son, para los que no conocen, estos políticos corruptísimos del llamado Grupo Atlacomulco en México, a excepción de Salinas. Es un tipo que es conocido por su corrupción, porque le gusta la buena vida. Yo, cada que algún personaje como Servidje, el dueño de Bimbo, salen a decir que ya dejemos, que olvidemos a Ayotzinapa, que ya es suficiente, yo les pregunto que si tuvieran hijos, si dirían lo mismo. Si un hijo de Peña no apareciera hace 4 meses, diría lo mismo. Si un hijo de Servidje, de Bimbo, no apareciera, dirían lo mismo. Y como Onésimo Cepeda no tiene hijos, debe tener sobrinos, porque es una bonita tradición de los curas decir que no tienen hijos sino sobrinos. Si un sobrino suyo hubiese desaparecido, diría lo mismo, ¿no? Son declaraciones canallas, son declaraciones inhumanas, inaceptables para quien se dice conductor de almas, ¿no? Verdaderamente lamentable. Sobre la pregunta que hace Alma de que, ¿qué hacer? Yo insisto en que luchar la comunidad mexicana aquí sería una enseñanza enorme para el pueblo de México, pero pues, cosas que pueden hacer pues, tantas. Por ejemplo, este sábado voy a un encuentro que se llama Las Vegas con Ayotzinapa, donde se va a hablar de la situación en México y va a haber actividades culturales para juntar fondos para enviar a los padres de los normalistas. Podrían clausurar simbólicamente el consulado un día sí y otro también, exigiendo justicia, una vez a la semana, una vez a la quincena, una vez al mes, una vez cada 2 meses. Podrían, cada que viene algún funcionario, hacer algún planteamiento de reclamo exigiendo justicia, ¿no? Y si fuera, porque yo no conozco aquí el caso de Las Vegas, si fuera el caso que el cónsul de Las Vegas es un hombre sensible, entonces hablar con él y pedirle que alce la voz hacia el gobierno, exigiéndole que haya justicia y que sus crímenes de Estado sean esclarecidos. O lo que se les ocurriera, porque yo estoy aquí soltando a bote pronto unas ideas que pueden compartir o no, pero me parece que le corresponde a la gente aquí decidir. Creo que lo que tenemos que hacer es romper esa idea de que alguien tiene que venir a decirnos qué hacer. Creo que tenemos que ya asumir una mayoría de edad, comportarnos como hombres y mujeres libres, actuar con determinación en base a una valoración colectiva y actuar en consecuencia. Sobre el tema de regresar al Congreso, lo comenté así de pasada. Yo no tengo partido. Yo renuncié en noviembre de 2008 al PRD. Inclusive me burlo, les digo que le di los mejores años de mi juventud al PRD, estuve 20 años ahí. Y hoy no tengo militancia partidaria, no estoy en Morena, no estoy en el PRD, no estoy en el PT, pero tengo buena relación con el PT, Partido del Trabajo, y es probable que regrese al Congreso mediante el Partido del Trabajo.
está por resolverse, todavía no hay nada en firme. Voy a lo segundo que planteaba Adela, esto es, sobre el complot. Bueno, de una vez, yo no me gusta a mí las teorías conspiratorias, los grupos secretos, no me gusta, pues no es un asunto de gusto, sino pues es cierto que hay grupos poderosos que se reúnen y discuten y toman decisiones, eso es real. Hay intereses económicos muy poderosos en México y en el mundo que hacen sus formas de organización y comunicación y toman decisiones en beneficio de sus intereses. Yo creo que más que un complot es un sistema económico organizado, estructurado de tal forma que la mayoría de la población trabaja y un pequeño porcentaje se apropia de la riqueza que produce el pueblo en su conjunto. No es solo en México, es en Estados Unidos y en todos los países del mundo prácticamente. Por ahí salía esta semana un dato que al parecer el 1% de la población concentra el 90% de la riqueza. Bueno, eso es una barbaridad. Y eso no tiene que ver nada con conspiración, sino pues la forma de organización económica que en términos generales tiene el mundo. Yo creo que hay que cambiarlo. Y dentro del proceso para transformar esa forma de organización económica, yo comparto contigo que México en especial debería voltear a América Latina. Nosotros deberíamos apostar a crear una gran nación de naciones con América Latina, con quien compartimos idioma, compartimos raíces culturales, compartimos tantas cosas. Y creo que si nosotros hacemos primero de México un país independiente y soberano, y después volteamos hacia los pueblos de Latinoamérica para hacer una gran alianza de pueblos de Latinoamérica, pues nos convertiríamos sin duda en una potencia mundial. ¿Qué quiere decir potencia mundial? Que vamos a andar fastidiando al vecino, que vamos a andar invadiendo países, que vamos a andar aplastando pueblos. No, que nuestros pueblos desarrollen su potencial, que intercambiemos información, organización, productos, experiencia, cultura para beneficio de nuestra gente. Yo estoy convencido que por ahí tendrían que ir las cosas. Sí hay la pregunta sobre la similitud entre Televisa y Univisión. No conozco Univisión, pero conozco la televisión y son lo mismo. A mí cuando aquí nuestros paisanos nos dicen es que en México la televisión dice mentiras, pero acá nosotros nos enteramos, yo me río, porque la televisión de Estados Unidos es tan mentirosa como la televisión en México. Yo hace 10 años que no veo televisión. Yo decidí, la televisión la agarré y la saqué de la casa y le dije, te vas por mentirosa y cuando cambies regresas. Y como no ha cambiado, no regresa, ¿no? Entonces, me parece que eso es lo que habría que hacer. Es veneno puro para la mente, la televisión, ¿no? Y creo que la lectura debería ser, México la gente no está leyendo, es una tragedia. Los jóvenes no están leyendo, el pueblo no está leyendo, no conocemos nuestra historia, no conocemos nuestra raíz, no conocemos nuestros procesos, es parte de nuestra desgracia. Entonces, aquí al final voy a recomendar una película porque la gente no está leyendo mucho, pero esa película me parece muy revolucionaria y muy ilustrativa. Sobre la pregunta de José Rodríguez, si Morena ganara, si López Obrador, para ser preciso, que no es Morena, es López Obrador, llegara a la presidencia, ¿cambiarían cosas? Sí, cambiarían. Sin duda, López Obrador es un patriota, es un hombre comprometido con el pueblo, muy claro de la importancia de Pemex, de la importancia de que la gente tenga oportunidades. Tampoco creo que así que López Obrador haría una transformación radical para el país. Es un patriota, es un hombre del nacionalismo revolucionario del PRI, pero creo que atacaría la corrupción, creo que atacaría la impunidad, creo que habría cosas que se esclarecerían.
pero creo que para una profunda transformación del país el pueblo se tiene que levantar. Y creo que lo que México necesita es una profunda transformación del país. Necesita mucho más de lo que Andrés Manuel se está planteando. Yo creo que podemos hacerlo, creo que debemos llevarlo a cabo. Pero aprovecho para plantear que respondo también que no es cierto que todos los partidos sean lo mismo, ni es cierto que todos los políticos seamos lo mismo. Y pongo un ejemplo a propósito de los medios, no solo de la televisión. Hace unos días, un gobernador que se llama Manuel Velasco, y que debería llamarse Manuel Velasco, le dio una cachetada a un ayudante en público. Eso fue hace más de un mes. Y como en las redes sociales se supo, inmediatamente salió a pedir disculpas. Es un hipócrita, es un prepotente. ¿Qué pasaría si esa cachetada la hubiera dado López Obrador? ¿Cuál hubiera sido la respuesta de los medios? O si esa cachetada la hubiese dado yo. Nos habrían hecho pedazos, estaríamos en la cárcel, estaría liquidada nuestra carrera política, nos habrían desaparecido del escenario. Pero como Manuel Velasco es de la derecha, responde a los intereses de un puñado, entonces le aplauden que pidió disculpas. Entonces no es cierto que todos los políticos seamos iguales. El próximo presidente. Sí, no, claro que no. Si Peña Nieto con su casa de Sierra Gorda, esa casa fuera de López Obrador o mía, estaríamos acabados. Estaríamos acabados. Entonces no, ni somos corruptos, ni somos lo mismo, ni representamos lo mismo. Finalmente el motivo de mi visita es esta charla hoy aquí, en la Universidad de Nevada, Las Vegas, y el evento del sábado de Las Vegas con Ayotzinapa, donde haré una intervención más o menos del mismo tipo, seguramente más apasionada, con más por ser, ¿no?, hacia la comunidad mexicana en particular, y poder hablar más rápido, como regularmente hablo. No sería necesario en el evento del sábado que alguien esté traduciendo, y entonces me voy a soltar todavía más, ¿no? Además que haré, como es mi costumbre, soltaré algunas picardías, que aquí no lo he hecho simplemente porque además no se dio la ocasión, porque el único lugar donde he sido impecable, que nunca dije una sola majadería, es en la Cámara. Ahí me decían que era majadero, yo no dije ni una, nunca, bajo ninguna circunstancia, cuidé muy bien. Pero en otros escenarios soy bastante desenfadado, las universidades y ruinas, ¿no? Bueno, pues yo volvería a agradecer a las autoridades de la universidad la invitación, a los compañeros que se acercaron aquí a la universidad para lograr esta reunión. Yo estoy muy contento de estar aquí, muy honrado. Cuando uno dice que va a Las Vegas, la gente piensa, voy a dar una plática a la universidad. Sí, claro, ¿no? O sea, ya me hacen jugando en el velado, ¿no? Ya me hacen yendo a la convención porno, que me dicen que yo no sabía, qué coincidencia, ¿no? Pero la verdad es que para mi buena fortuna no tomo, no me gusta el juego. El único vicio que tenía era me encantan las mujeres, pero ya soy león vegetariano, ya me retiré del vicio. Entonces puedo venir tranquilamente a Las Vegas, sabré que no caeré en ninguna tentación y que por lo tanto mis adversarios no tendrán nada con qué atacarme. Entonces yo quiero agradecer muchísimo la invitación, el poder estar en contacto con los mexicanos fuera y con gente de este país que está interesado en nuestros puntos de vista o de otras nacionalidades. De verdad les agradezco mucho el interés, les mando un abrazo y ahí vamos dando contacto. La película, perdón, qué bueno que me recuerdas, Víctor. Es una película profundamente revolucionaria.
que yo la promuevo mucho con la gente porque es muy clarificadora. Se llama Bichos y es de Walt Disney. Son unas hormiguitas que traen fregado los saltamontes y las abusan y las atropellan, y les piden más comida y las traen fritas. Y hay un momento en que ya no pueden más y una hormiguita les dice: oigan, pero somos mayoría. Y los otros: no nos distraigas, déjanos trabajar. Es que somos mayoría. Sí, pero no nos distraigas, es que somos mayoría. Y entonces dicen: a ver, ¿qué es eso de que somos mayoría? Eso, contémonos si somos más las hormigas que los saltamontes. Ah, tienes razón. ¿Y eso qué? ¿Cómo eso qué? Nos organizamos, enfrentamos a los saltamontes y les ganamos. Se organizan, los enfrentan, final feliz. Yo le digo a la gente: ¿te suena real? ¿Cómo puede más un gobernador pedorro que todo el pueblo del estado? ¿Cómo puede más un alcalde que todo el pueblo del lugar? ¿Cómo puede más un diputado, un senador? ¿Cómo puede más Peña Nieto que 117 millones de mexicanos? Es aritmético, es un sinsentido. Es que no nos damos cuenta de nuestro poder, es que no nos damos cuenta de la fuerza que podemos desarrollar. Hay quien dice que las televisoras y los poderosos económicamente, que los poderes fácticos, poder del pueblo, ese es poder, y ese es el que tenemos que desatar. Entonces, no estoy bromeando, de veras es muy buena película, ¿no? Trae un mensaje muy poderoso. Compañeros, quisiera que no se fueran, que todos nos pusiéramos aquí para tomarnos una foto con él, con los que vinieron, por favor. Y también les estamos invitando para que el sábado los invitamos a todo el público en general para que el sábado nos acompañe